¿Y usted dónde trabaja, doctor? Yo soy cirujano del Servicio de Emergencias del Hospital Provincial de Pacheco y soy jefe de guardia del Hospital Profesor Justa y Vicente López. Bueno, como jefe de guardia debe haber recibido algunos casos de gripe en estas últimas semanas, ¿no? En el último tiempo hemos tenido una caída del número global de las consultas por la alarma que hay en la población. Pero nada más que por hemos eso. Tenido, sin duda. Por miedo. Por miedo. Y hemos tenido un aumento importante de las consultas por gripe. Lo que hablábamos con la gente de su producción, que en realidad es como que hay dos realidades diferentes, separados por 15 kilómetros un hospital del otro, se ve realmente diferentes cosas. O sea, en el hospital de Pacheco, que es un medio social un poquito más necesitado, Con mayores carencias. sí, bastante mayor, y por ahí con mayor demanda de esquema público, de tratamiento de hospital público. En general, si bien bajaban las consultas banales del sistema de emergencias, aumentaba las consultas respiratorias. En cambio, en el hospital de Vicente López, lo que sí veíamos era que teníamos más demanda de gente con cobertura social, prepagos, que realmente el sector privado no le podía responder su problema en ese momento, pero teníamos como diferentes alarmas, una alarma como más concientizada y mejor informada contra una alarma sin saber muy bien qué es lo que está pasando. Eso quería preguntar. ¿El miedo era parejo? No, eran miedos diferentes. Miedos diferentes. Era miedo desde la alarma, digamos, barrial, de que había gente joven que se estaba enfermando y se estaba muriendo en los medios más necesitados, a este tema de la gripe H1N1 en los medios un poquitito más de clase media, un poco más acomodada. Pero eran francamente diferentes miedos. ¿Y usted tiene miedo o no? Si yo tuviera miedo no podría ser. No, digo, pero miedo humano, no miedo profesional. No, repito. No. Es un problema, tengo muchos compañeros que han enfermado en el transcurso de su ejercicio médico de diferentes enfermedades. Pero ahora, digo, de gripe A. No específicamente. No específicamente. No, creo que hay formas fáciles de evitar la posibilidad de contagio. ¿Por ejemplo? Nosotros, los profesionales de salud, tenemos que, si estamos en contacto a menos de 1 metro con personal infectado o enfermo, necesitamos el uso de barbijo y el lavado frecuente de manos. No es un gran despliegue técnico para tener una buena prevención. Es una recomendación para recordarla permanentemente. No, por supuesto. Hablamos del miedo. ¿Cómo estamos de eso hoy? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué nos pasa a nosotros, que somos la gente? Bueno, yo lo escuchaba al doctor y en realidad podemos, de una semana atrás, podría decirles que el nivel de ansiedad con el que llegaba la gente a la consulta era bastante importante, bastante exagerado, básicamente por una cuestión, supongo, de desinformación, de desconocimiento, de que por ahí por un medio se daba una información y por otro medio otra, informaciones contradictorias. Hoy la gente me parece que está mejor informada. Lo que nosotros tratamos de hacer es justamente aquietar esta cuestión ansiosa para poder dedicarse y resolver el problema con el que el paciente llega. Usted trabaja también en terapia intensiva. Sí. ¿Vio alguna vez tanto miedo en todos los años de su profesión? No, se ha generado una cuestión más que pánico, ¿sí? Y el pánico es patológico, porque en realidad es el miedo natural, que el miedo que todos los seres humanos podemos llegar a tener, que es un miedo adaptativo, que tiene que ver con prepararnos para la fuga, para el ataque en una situación que uno percibe como de riesgo o peligro. En lo que hoy estamos viendo es pánico, es un miedo irracional. ¿Sí? No quiero estar con nadie, me aíslo, sí, no quiero salir de mi casa, tampoco estoy contento en mi casa, tampoco estoy tranquilo en mi casa. No, hay una cosa que es bastante interesante plantearla, que nosotros tenemos pacientes dentro del espectro de los trastornos de ansiedad, pacientes que sufren de fobias específicas, ¿sí? Sí.
miedos a algo en especial, ¿no? Para ser clara. Hay un tipo de fobia que es la misofobia, que es el miedo a la contaminación, ¿sí? Es el miedo a la enfermedad, el miedo a los agentes patógenos. Toda esta gente, que es el 2 o 3% de la población, está teniendo manifestaciones mucho más graves que las que tenía antes. Y a lo mejor se sumó algo más del 2 o el 3%. Seguramente. Muchas gracias. No, perdón. Hacemos una pausa. Victoria Seguros, el servicio y respaldo que usted se merece, pase lo que pase. Victoria Seguros, una empresa de la organización Vago. PAMI, tercera generación. Desarrollo de prestadores de servicios. Tecnología para hospitales y sanatorios. Ampliación de edificios. Incorporación de camas de internación. Aporte de recursos médicos. Desarrollo de salas de terapia intensiva. Capacitación y actualización académica permanente para médicos de cabecera. PAMI, tercera generación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo. Hoy me pasa lo mismo. Las tardes más lindas las paso con mis nietos. Frente al avance de la gripe A H1N1, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires recomienda lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. En caso de tos o estornudo, cubrirse boca y nariz con el codo o con un pañuelo descartable. Ante síntomas como fiebre, tos, dolor muscular intenso o decaimiento, consultar al médico y permanecer en su domicilio. No automedicarse ni tomar aspirina. El diagnóstico temprano facilita la recuperación. Para más información, llame al 147 o ingrese a www.buenosaires.gov.ar. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Iva y vuelta. Llegó Iva y vuelta. Sí, porque con tus compras, todo lo que pagás de IVA a la FIP se transforma en un ida y vuelta. Vos pagás y vuelve en obras para vos y para el país. Pero ahora, con IVA y vuelta, además te vuelve en un 0 kilómetro cada semana. Exigí ticket o factura en cada compra y envía los datos de 12 de ellas por internet, por correo o en AFIP. Cada semana sortea un 0 kilómetro. Metele, exigí las facturas de tus compras, juntalas y gana con IVA y vuelta. Más facturas, más chances. IVA y vuelta. Paga, pedí, ganá. Administración Federal de Ingresos Públicos. Presidencia de la Nación. Nadie es el dueño de la verdad. Nadie puede tener esa soberbia. Pero sí puede plantear que debatamos profundamente a ver si llegamos a una conclusión válida, positiva. Si el gobierno nos hubiese dicho antes de las elecciones, miren, hay que parar, no hay que hacer las elecciones, puede ser un momento de mucho contagio porque estamos ante una pandemia declarada y grave. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos dicho el gobierno quiere postergar las elecciones porque no le va a ir bien? Y si la oposición decía, bueno, vamos a parar el acto eleccionario porque lo necesitamos, porque estos días deben ser tomados para un receso obligatorio, para anticipar lo que llamamos, aunque no es el caso, vacaciones de invierno. Hubiésemos dicho, exagera la oposición, siempre se opone a todo. ¿Cuántos hubiésemos dicho eso? Muchos de nosotros, y me incluyo, cualquiera de las dos. Y esto pasa porque no tenemos consenso, porque nuestros dirigentes no han aprendido a que es necesario que se sienten en una mesa y hasta que no saquen una decisión que nos favorezca a todo, no se pueden levantar de allí. Ese es el trabajo que queremos. No pasa solo por el discurso de ocasión, por pedir el voto, por hacer promesas. Pasa por trabajar pensando en nosotros, que somos, en definitiva, los que tienen el patrimonio soberano de la posibilidad de elegirlos. Duele. Por ahí tienen razón aquellos que decían que a esta hora de la noche
hay que dedicarse a otros temas. No se trata de que somos amargos. Lo que no queremos ser es imbéciles. Buenas noches.